primero que nada, agradeceros al colegio el haber gestionado y realizado estos webinars, donde podamos hacer una jornada o una charla dinámica sobre diferentes temas que son de interés. Como comentaba Dolores, hoy haremos sobre lo que es aislamiento en edificación y luego hay programadas otras 2 sesiones más. Realmente, digamos, hacer una pequeña introducción de lo que es Sangoban en España. O sea, la actividad del Grupo Sangoban se organiza en torno a 3 ejes, sobre todo uno de materiales innovadores, productos para la construcción, sobre todo aquí es donde está englobado Isover, y luego distribución de materiales para construcción. Cada eje posee sus ejes de crecimiento específico y contribuye de forma complementaria al desarrollo global de todo el grupo Sandoval. En cuanto a lo que es Isover, nosotros estamos con diferentes centros a nivel mundial. Nuestra fábrica está en Azuque Cadenares, en Guadalajara. Isover es el único fabricante de aislamiento que tiene 2 tipos de líneas de fabricación de lanas minerales, tanto lana de roca como lana de vidrio, para dar respuesta a 5 mercados, fundamentalmente edificación, que es uno de lo que hoy nos centraremos en el aislamiento acústico en edificación, industria, que veremos en otro día, el día jueves, aislamiento para naval, aislamiento para HVAC, para climatización, que lo veremos mañana martes, y luego un sector de aislamiento para lo que son aislamientos para productos, o sea, para la construcción o bien para la construcción de tipos. La idea es, bueno, aquí me ha quedado sin corregir los horarios, pero la idea es hacer esta pequeña introducción que os he hecho, ver 4 pinceladas, 4 conceptos o conceptos básicos de acústica, que es los que nos está exigiendo el código técnico, el DBHR, y sobre todo ver soluciones de aislamiento acústico, ver unos simuladores, unos software de simulación acústica y luego ya antes del final de la jornada poder hacer un debate con las preguntas que os fueran surgiendo. Bueno, ¿cuánto ruido podemos soportar? Bueno, realmente sabemos que vivimos en una sociedad ruidosa, debido fundamentalmente al entorno tecnológico en el que nos desarrollamos. Es bien conocido que el hecho de la contaminación acústica no solo hace que sea más difícil relajarse, sino que origina estrés, constituye una amenaza real para nuestra salud. La falta de descanso, además de causar estrés físico general, puede originar daños en nuestra salud, siendo esto desde elevar la presión sanguínea, producir defectos de audición, falta de concentración, hasta causar en algunos casos alteraciones en el ritmo cardíaco, que pueden ser bastante complejos. Isover ofrece sistemas de soluciones en acústica, ofrece los sistemas, materiales y soluciones para poder poner fin o devolvernos la paz y la tranquilidad y mejorar el confort acústico. Realmente esto lo vemos también en nuestro día a día, continuamente salen artículos en prensa, en diferentes medios, donde hablan de los efectos del ruido, de lo que recomienda la exposición a la salud de la OMS, de lo que afecta al ruido también en diferentes áreas. Ya no es lo mismo para una escuela, para una oficina, para un hospital, según el sector, van a tener sus demandas de diferentes clases de confort. Realmente el concepto de acústica, que es el sonido, es una descripción, que es una sensación auditiva producida por un cambio en la presión del aire que se propaga en todos los ambientes, excepto en el vacío. Esta sensación es percibida por nuestro oído y la información se transmite al cerebro y es analizado allí y procesado. Lo que conforma el sonido, hay 3 parámetros que son los que nos van a definir este tipo de sonido. Fundamentalmente la frecuencia. La frecuencia de un sonido es el número de fluctuaciones
que vamos a tener, fluctuación de presión del aire por segundo, se expresa en hercios. Esta frecuencia determina el tono. Una frecuencia baja nos va a producir un sonido grave. Cuanto más amplitud tenga esta curva, nos va a producir un sonido grave. Una frecuencia alta nos dará un sonido agudo. Aquí hay que tener en cuenta el rango audible. Se suele medir el sonido suele estar el sonido entre 20 hercios a 20.000 hercios. Otro de los parámetros que nos van a definir el sonido es el nivel de presión sonora. Es una amplitud baja que produce un sonido débil. Una amplitud baja nos va a producir un sonido débil. Una gran amplitud de sonido nos va a dar un sonido alto, fuerte. La escala de percepción del oído humano es muy vasta. O sea, en la práctica se utiliza una escala logarítmica para caracterizar la amplitud del sonido. Esta escala reducida se expresa en decibelios. Y por último, pero no menos importante, es la duración. El mismo sonido no será compatible de la misma manera dependiendo del tiempo al que estemos expuestos. O sea, no es lo mismo estar a un determinado tipo de sonido expuesto 5 minutos que media hora. O, por ejemplo, en una oficina no es lo mismo tener un equipo de climatización 8 horas produciendo un sonido que entonces ya esa percepción será completamente distinta. Si nos vamos a lo que es el sonido, nosotros en el día a día vamos a tener diferentes tipos de ruido. El sonido en un edificio, un poco los gráficos es de dónde nos pueden estar proveniendo, desde el exterior, puede ser un avión, un ferrocarril, voces en la calle, equipos presentes dentro del edificio, vecinos o nosotros mismos y las mismas instalaciones. Entonces vamos a tener el ruido aéreo exterior, que se tratará de una manera, el ruido aéreo interior, que lo trataremos de otra manera, lo que son ruidos de impacto y el ruido de las instalaciones. Después veremos para cada uno de estos ruidos la nomenclatura o lo que nos pide el código técnico de la edificación. Teniendo en cuenta cuando vemos estas gráficas, normalmente lo que representa el sonido, un poco la idea es ponerla, vamos viendo, pero un susurro puede estar, y se considera un ruido leve, puede estar en 10 a 40 dB, un sonido normal, es una conversación. El hablar alto ya estaremos entre 60 y 80, ya empieza a ser un ruido agotador o molesto. Ya cuando nos vamos entre los 80 y los 100, van a ser ruidos que entran dentro de lo peligroso, y vamos a tener ruidos que ya se consideran ensordecedores o incluso ya dañinos para la salud, que serán los que están entre 100 a 130 decibelios. ¿Por qué pongo esta escala? Porque hay que tener en cuenta que cualquier mejora acústica debe ser siempre superior a 3 decibelios como mínimo, para poder ser perceptible. Entonces, cualquier diferencia entre dos sistemas de aislamiento acústico, que ahora veremos cómo lo podemos tener en cuenta, ya sea por técnicas, materiales utilizados en particular, por debajo de 3 decibelios esa mejora no será audible, no será notable. O sea, una mejora que yo incremente en 1 decibelio o en 2 decibelios, no lo notaré. En términos de percepción, reducir el nivel sonoro en 10 decibelios da la impresión a cómo lo escuchamos, cómo lo sentimos nosotros, de escuchar la mitad de ruido. O sea, cuando ya una reducción de más de 10 decibelios o una mejora, da la impresión de que estoy escuchando la mitad. ¿Esto por qué viene? Porque muchas veces es cómo debo sumar o restar fuentes de ruido, y la manera de hacerlo es según el tipo de ruido que sean. O sea, cuando hablamos de fuentes de ruidos similares, estas fuentes, como ponemos en la gráfica, se toma que estén en menos de 10 decibelios, se las considera que son similares. Hay que tener en cuenta que el nivel del sonido está expresado en una escala logarítmica. Entonces, en decibelios, por lo tanto,
la regla de suma aritmética no nos va a funcionar, no se aplica a los niveles de ruido. O sea, no puedo sumar 83 más 83 y que sea 166 dB, sino que cuando son similares tomamos este tipo de tabla, donde realmente en función de la diferencia que tenga y en función de lo que me marque la tabla que se considera, son los decibelios que debo agregar sobre la fuente de sonido. Estamos hablando de dos fuentes de 83 y 83 decibelios, entonces sobre esos 83, como no hay diferencia, los hacemos a 86. Si fueran dos fuentes de 83 y 87, dos equipos, por ejemplo, de climatización diferentes, no van a ser 170. Como voy a tener una diferencia de 4 decibelios, debo sumar nada más que 88,5. Le sumo 1,5. ¿Qué pasa si estas mismas fuentes son sonidos muy diferentes? En realidad, o sea, si son sonidos de más de 10 decibelios. Aquí el ruido realmente pondera el que sea más alto. O sea que si tengo dos fuentes de ruido, como estamos viendo aquí, una de 95 de un tren y otra de una megafonía que está en 80 decibelios, pues el que voy a tomar como sonido o como ruido para poder eh, trabajar sobre él va a ser el de los 95 decibelios. Esta regla sirve para todo lo que es diferentes fuentes de ruido en acústica. En cuanto a conceptos de acústica, hay que tener diferenciado lo que es, uno, el aislamiento acústico como tal, o sea, la capacidad de un material para inhibir la transmisión del sonido de una instancia a otra. O sea, que aquí es, por ejemplo, cuando estamos tratando el típico caso de un edificio de medianerías o entre vecinos. Aquí lo que estoy buscando es la capacidad de un material para poder evitar la transmisión de ruido hacia otro. Y luego tendremos otro que es completamente diferente, la manera de tratarlo o la manera eh, de actuar sobre él, que es el acondicionamiento acústico. Esta es la capacidad fundamentalmente de un material para inhibir la transmisión del sonido en una misma estancia. Realmente aquí lo que busca es este tipo de acondicionamiento acústico mayormente va a ser actuación sobre la reverberación. Para que estar en ese espacio sea confortable. Típico caso, por ejemplo, lo que uno puedo encontrar en salas de congresos o en salas de reuniones, donde a lo mejor si no está bien tratado, realmente el sonido que se produce en el mismo ambiente es muy molesto. El tema de la reverberación muchas veces nos obliga a ir hablando más fuerte, genera incomodidades. Entonces, tomando en cuenta el aislamiento acústico mayormente, la manera de tratarlo hoy por hoy, y sobre todo en edificación, se suele actuar sobre lo que son los conceptos o bien de masa, pero cuando hablamos en acústica de masa, es como vemos en la gráfica, es un muro de hormigón macizo de 240 milímetros, de 24 centímetros de espesor. Eso es masa para en acústica. En el día a día que estamos trabajando, o bien como vemos en el gráfico, con tabiques de placa de yeso laminado y aislamiento, o para trasdosados, o una hoja de fábrica y un trasdosado, realmente aquí el concepto que tenemos que tener en cuenta es el de masa muelle masa. En general, lo que buscamos es buscar un material que sea completamente flexible, que sea elástico, fundamentalmente para que haga su papel de resorte. Cuanto más elástico es, mayor efecto muelle tendrá, mayor absorción del sonido tendrá. Cuanto más rígido el material que pongamos aquí, estaremos en cierta manera jugándonos en contra, rigidizando el sistema. Luego veremos cuando nuestras soluciones, como os decía, nosotros tanto hacemos lana mineral como lana de roca. Aquí poner una lana de roca de alta densidad, al final lo que voy a estar haciendo es rigidizando el sistema, con lo cual voy a estar haciendo menos efecto muelle y ganando menos
estaciones de aislamiento acústico. En cuanto al acondicionamiento acústico, aquí fundamentalmente lo que vamos a trabajar son las propiedades de las lanas, que tienen una capacidad de atenuar el sonido que las atraviesa. Este coeficiente fundamentalmente es el alfa-Sarin, que es la media de las diferentes frecuencias. Normalmente se trabaja desde 125 Hz hasta 4000, que es lo que se utiliza según las normas, y realmente este es el valor promedio de la absorción acústica del material en función de su espesor para cada una de las frecuencias. Este valor lo que realmente nos está demostrando, cuanto más cerca del cero esté, es que ese material no tiene o tiene capacidades más bajas de absorción, y cuanto más me acerque hacia el 1, estaré con un mayor coeficiente de absorción del material. Cuando decía la lana, minerales tienen la capacidad de atenuar el sonido que las atraviesa cuando es fundamentalmente eso, como vemos en la gráfica, cuando una onda sonora incide sobre ella con una frecuencia da, una parte de la energía es absorbida por la misma lana, otra parte es disipada y el resto será atravesada por el material y es transmitido al otro sector. En cuanto al código técnico, ¿qué es lo que el código técnico nos va a estar dando como parámetros en el DVHR? Aquí hay que tener en cuenta, yo en la gráfica lo vemos, los requerimientos del CTE y del código técnico y de la legislación que utilizamos aquí en España establecen parámetros para ambos conceptos, tanto para aislamiento acústico como acondicionamiento acústico. En el caso de los requerimientos acústicos, en la legislación nuestra, esto solamente nos protege contra el llamado ruido ambiente originado por nuestras actividades cotidianas. Estos requerimientos, por tanto, no cubren las necesidades de muchas personas que se quejan de las continuas molestias del ruido que les rodea. Además, no utilizar las múltiples posibilidades en cuanto a aislamiento acústico o soluciones más innovadoras. Esto ofrece, para ofrecer mayor confort acústico. Vemos, si lo comparamos en lo que son las licencias europeas y luego lo que se suele utilizar y colocar en cada uno de los países, vemos que nosotros aquí en España vamos muy por debajo del resto del entorno de los países de la Unión Europea. Nosotros también desde Isover hemos hecho o creado para el confort acústico las clases de confort acústico, donde realmente ponemos el estándar, que sería lo que pide la normativa, luego una clase mejorada de 58 dB, y luego ya lo que sería una clase de confort máximo, como que sería la clase confort. Si nos fijamos, la media de Europa mayormente se mueve por lo que sería la clase mejorada, o sea, lo que nosotros proponemos en definitiva es lo que en otros países puede estar dentro de lo que se utilice más allá de la normativa. Entonces, esto realmente lo que nos da es que tenemos mucho margen por trabajar con respecto a lo que puede ser el confort acústico. A partir de aquí, sí que si vamos metiéndonos en lo que es cada uno de los componentes de ruido que veíamos antes, nos comentaba el ruido exterior. Al final el ruido exterior es el que voy a tener en fachadas, fundamentalmente va a estar producido por todo lo que es automóviles, trenes, aeronaves, y me va a incidir mayormente en lo que sería la cubierta o la fachada. Es un ruido dominante. El código técnico sí que me va a estar exigiendo en función de uso del edificio, sea residencial hospitalario o cultural y sanitario, en función del tipo de espacio. O en el caso de cultural y sanitario, se trataría todo lo que son consultas externas o los CAPS, realmente, o aulas. Entonces, sí que sería las aulas, o las estancias.
Hay que tener en cuenta aquí que este aislamiento de ruido aéreo es el exterior dominante, que queda expresado con el 2 de NT a TR, y se miden en dBA. Cuando hablamos de dBA, la diferencia entre un dB y un dBA, el dB es el real y el dBA son decibelios ponderados. Hay que tener en cuenta aquí que mayormente el LD se obtiene de los mapas estratégicos de ruido, o sea, el LD de cada población, o vamos a tener nuestro edificio, se obtiene de los mapas estratégicos de ruido, y si no hay datos oficiales y el área acústica tiene una predominante residencial, se suele tomar el de menos de 60. Pero hoy por hoy, mayormente casi todos los ayuntamientos ya o tienen mapas de ruido o son mapas de zonificación. ¿Qué soluciones voy a poder estar dando tanto en fachadas o en cubiertas? Esto es un poco lo que vamos a tratar. Aquí es lo que hay que tener en cuenta, que es lo que un poco siempre decimos. Vendemos nosotros prestaciones ensaiadas en laboratorio, que son real y son el valor de BA es ponderado de lo que escucha el oído humano, pero realmente lo que exige el código técnico o lo que el cliente compra o vuestro cliente compra es la percepción in situ, que es el DMTA, estos DBA. Hay que tener en cuenta que esta relación aproximada entre las diferencias generales estandarizadas y ponderadas, el índice global de reducción acústica. Hay que tener en cuenta que siempre voy a estar teniendo una diferencia aproximada de menos 5 decibelios. O sea, yo el dBA que pueda obtener aquí, este dBA tengo que tener en cuenta que es más o menos 5 decibelios menos que el que estoy teniendo si estuviera haciendo un DMPA. ¿Qué quiero decir? Que cuando vayamos a buscar las soluciones constructivas, teniendo en cuenta las exigencias como lo que veíamos en la tabla, tendré que buscar, cuando encuentro soluciones constructivas de ensayos, una solución que esté del orden de los 5 decibelios por encima del proceso. Esta relación de 5 es teniendo en cuenta que todos los elementos constructivos del recinto aporten un aislamiento acústico del mismo orden y no existan puentes técnicos. Como hubiera algún puente acústico, esta relación que comentamos de menos 5 dBA no es necesario tenerla en cuenta. ¿Qué soluciones podemos utilizar y qué ganaremos o qué aporte podremos tener sobre nuestra hoja de fábrica? Por ejemplo, en aislamiento por exterior, que se puede utilizar tanto para obra nueva como rehabilitación, que aparte nos va a dar una muy buena relación en cuanto a eficiencia energética. Y aparte cuenta con un DIT, es la solución del EcoVent. El EcoVent, tenemos el EcoVent en paneles, como vemos aquí en las fotos, o el EcoVent también lo podéis tener en una manta con un tejido neto. La ventaja de este tipo de solución es la conductividad, con una conductividad de 0,32, el revestimiento, si es con revestimiento neto, más que con velo, va a tener una mejor prestaciones mecánicas. El aporte que puedo estar teniendo sobre el muro de base es del orden de unos 5 decibelios. Y otra de las ventajas que va en correlación a los cambios que ha habido en el código técnico en cuanto a la seguridad frente a incendio es que es un material completamente incombustible, que es totalmente incombustible al ser A1. Luego, porque uno de los cambios que ha tenido el código técnico de edificación en cuanto a seguridad frente a incendio es en todas las soluciones de aislamiento por el exterior. En el tema de fachadas ventiladas cambian un poco las alturas y las clasificaciones de los materiales exigidos, y aquí se toma, digamos, la clasificación a fuego y reacción a fuego del material aislante. Otra de las soluciones que se pueden utilizar aquí es el sistema de aislamiento por el exterior.
Nosotros aquí es el Clima 34, que también cuenta con un DIT. También nos sirve para obra nueva o rehabilitación. Cada vez vemos más en rehabilitación la utilización de sistemas SATE. Sobre todo lo vamos a ir viendo, calculo más con el tema del cambio del código técnico, y es un material que me permite, como veíamos en la curva, tomar las curvas del edificio si el radio es mayor de diámetro de 1 metro directamente. Estos paneles, realmente la ventaja es su conductividad, es 0,34. Tener en cuenta que para lo que es lanas minerales, en esos temas ATE se suelen manejar en 0,36, 0,38, sobre todo en la no absorción al agua del material, que tiene una clasificación WS. 1 quiere decir que está absorbiendo en corto menos de un kilo por metro cuadrado, o sea, eso serían milímetros, después de estar sumergido 24 horas. Va a darnos un incremento, y aquí es una mejora de 6 dBA sobre el muro base. Cabe tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de acústica en fachadas, que las soluciones que son de aislamiento por exterior con otro tipo de materiales, tipo EPS o PIR o extruidos, son materiales que van a estar funcionando exactamente igual, o incluso algunos, según sus características, podría estar un pelo mejor en cuanto a conductividad, pero la gran ventaja de los sistemas ATES con una lana mineral de vidrio como el Puma 34 es sobre todo la acústica. Los materiales como os decía, el extruido, el EPS, los PIR, son materiales que no son absorbentes acústicos, reflejan incluso. Entonces nos encontramos que a nivel de acústica ese tipo de material no solo no nos van a aportar aislamiento acústico a nuestro muro base, sino que nos van a estar restando del orden de los 3 a 5 decibelios. Y otro tema importante también, como os decía antes, es la clasificación actual. Sí que es verdad que aquí es A2 es uno de cero, que se considera incombustible, quiere decir que no tiene humos ni desprende goteos. Sí que es verdad que aquí el código técnico, en cuanto a seguridad frente a incendio, en lo que es el sistema SAP, toma todo el conjunto del sistema, no solamente. Entonces, realmente aquí lo que nos va a dar el SAP es un mayor aislamiento acústico. Otras soluciones que vamos a tener, pues tanto son soluciones para obra nueva, para rehabilitación, tanto por el exterior con una lana de roca de alta densidad. Aquí hay que tener en cuenta que siempre son sistemas como para aplicar con cubierta convencional por el tipo de impermeabilización. Siempre la impermeabilización debe ir sobre la lana. O si la utilizamos por el interior, tenemos el IBR. Sí que hay que tener en cuenta que las conductividades aquí se van a estar moviendo, sobre todo al alzatón, 39. Vamos a poder estar teniendo soluciones del orden de los 40 decibelios. Hay que tener en cuenta aquí un espesor de entre 60 y 45 milímetros, más o menos, que utilicemos a lo mejor 60 en el interior y 45 en el exterior. Y sobre todo, toda la que son la de cubierta exterior, vamos a estar utilizando materiales completamente incombustibles. Realmente las mejores encubiertas aquí será sobre todo desde el punto de vista acústico. Aquí vamos a repetir un poco el concepto que podríamos haber comentado antes cuando hablábamos del SATE. Las nanas minerales, la gran ventaja de una cubierta es desde el punto de vista de acústica. Cuando ya nos adentramos en el edificio, aquí ya vamos a hablar de ruido aéreo interior. Siempre estamos hablando de dBA. Un poco repito los conceptos que veníamos hablando antes en cuanto a la relación del índice global de reducción acústica de un elemento ponderado A, y la diferencia de niveles estandarizada ponderada entre recintos, que es lo que me va a estar pidiendo el código técnico. Realmente este va a ser mayormente el ruido que voy a tener por los equipos
o el ruido de nosotros mismos hablando. Y realmente aquí ya está establecido mediante tabla por el código técnico de la edificación, dándonos también en función del tipo de recinto, del tipo, si es el mismo usuario, si son zonas comunes, si es una zona protegida o es habitable, deberemos, o lo que os decía, mayormente en el interior, en el mismo usuario, vamos a estar hablando de REA, pero todo lo que sea fachadas, medianías, siempre vamos a estar ponderados entre diferentes usuarios. Con lo cual aquí debemos mantener lo que comentaba, de los mismos pintores de ellos. ¿Qué soluciones constructivas tenemos? Fundamentalmente aquí vamos a estar hablando de tabiquerías ya sea para traslasado o para un tabique simple. Un poco volviendo al concepto que os decía antes, vamos a tener un tabique básico que vamos a estar en el orden de unos 45,7 dBA. Entonces estaré cumpliendo todo lo que sean divisorias interiores, pero a lo mejor no estaré llegando a los valores de medianería. Voy a tener sobre ese mismo tabique ya una solución mejorada que me va a estar aportando a lo mejor un salto cualitativo bastante alto de 53 decibelios. Aquí ya estamos hablando de doble placa con una lana mineral también en el interior. Antes hablábamos de un espesor de 70. Ahora puedo reducir el espesor del aislante jugando también con colocar doble placa. Y luego ya la solución que también se puede utilizar, que sería una solución de confort, porque estas ya son soluciones de confort mejorado, que también me serviría para, por ejemplo, medianería, al igual que la mejorada, ya es soluciones de doble placa y doble espesor de lana. Aquí cuando hablamos de tabiquería y este tipo de soluciones, también este tipo lo podemos ver para trasdosados en función del espesor, o si es trasdosado de una cara o de dos caras. Aquí la pregunta que siempre surge o que es la consulta es lana de vidrio, lana de roca, lana mineral. Tener en cuenta que todas las lanas son todas minerales, tanto la de vidrio como la lana de roca. Es un tema de fabricación. Por el tipo de filamento, la lana de roca tiene un filamento más corto que le da esa rigidez, pero por otro lado no voy a encontrar que muchas veces no sabemos cuál es la ventaja de una y de otra. Aquí realmente nos encontramos este tipo de actuaciones. Esto es lo crítico, pero que esta foto está sacada en obra. Lo crítico aquí es que esto ya es prácticamente no un puente acústico, sino una autovía acústica. No solamente han quitado aislamiento, sino que no es que han dejado nada, han hecho completamente una regata. Esto es lo que me pasa generalmente cuando utilizo lana de roca. La lana de roca, en lo que es la tabiquería, no me permite el corte, o no me permite hacer regata de ir sacando, o es muy trabajoso ir sacando poco a poco material. Y si coloco la tubería, lo chafo completamente y no me deja pasar todo lo que son instalaciones, lo cual muchas veces van a espesores menores. Realmente teniendo el concepto de masa, muelle, masa, lo más conveniente es rellenar el espacio de la canal o del montante en su totalidad. Cuanto más sencillo, no, mejor. La lana de vidrio o una lana mineral me va a permitir hacer un corte con un cúter sobre la lana y que esta instalación pueda estar encajada dentro de la misma masa. Entonces, con esto es lo que os decía, siempre es conveniente rellenar en completo. Aquí me da igual si es por tabique o, o con montantes. Ha de estar desolarizado manualmente para evitar puentes acústicos. O sea, para llegar, a ver, si bien el código técnico permite lo que nos va a estar pasando, que no nos da una respuesta tan alta, y muchas veces una solución de doble hoja convencional, si no colocamos bandas elásticas, realmente lo que vamos a estar haciendo
es que no lleguemos a los valores, por ejemplo, para una galería o para un pasillo a zonas comunes. Aquí un poco también lo que contamos, o sea, el colocar la montante directamente sin colocar ningún tipo de es que realmente por más que la banda elástica de ser total, que si no voy a estar produciendo puentes acústicos. Y un poco, realmente el producto que nosotros enfocamos a todo lo que es tabiquería, trasdosado, es la lana mineral arena. Tenemos diferentes espesores, realmente porque es una lana que ahora veremos las características técnicas, pero realmente aquí de esta foto lo que me interesa es que veáis, es un producto muy elástico, pero tiene características mecánicas que me permite que tenga mayor estabilidad que una lana mineral convencional. Aquí, por ejemplo, la foto es hecha, entre comillas, adrede, de decir, coloco y el material no cae. O un panel cortado a 400 en montantes de 600 y que el panel quede completamente estable. Es un material completamente nuevo. Aquí lo que hemos hecho es cambiar todo lo que es el fibrado y la materia prima de la lana. Conseguimos unas conductividades de 0,034, una conductividad bastante baja. Tiene propiedades, si bien no es un material, por ejemplo, para fachada por exterior, pero vemos que tiene las mismas características de permeabilidad, sobre todo para cuando hablamos trasladado por interior en fachada, de permeabilidad al agua, un material totalmente incombustible y según lo que nos indica el código técnico en cuanto a características del material, una resistividad específica al paso del aire mayor de 5. Eso lo que nos está diciendo es la elasticidad. Un poquito lo que comentaba cuando yo os decía, nosotros fabricamos la lana de roca, por ejemplo, con una cúspide y un decibelio sobre la lana de roca, por precisamente la flexibilidad del material. Vemos que si bien la lana de roca en las frecuencias bajas tiene un pelín mejor de respuesta, a la que empezamos a mover que Marina, se ha quedado esto enganchado. Esperamos un momento que parece que se ha desconectado. Un moment, sisplau. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ya te oímos. Vale. ¿En dónde os quedáis? ¿Cuál es la imagen que te quedó? ¿La del ensayo? Sí, el ensayo. Vale, vale, ya está. Entonces ya está. Porque era lo que estaba comentando. Lo que realmente muestra es cómo la flexibilidad de este material lo que me va a permitir es mejores prestaciones, precisamente por el tema de movimiento. No sé si habíais escuchado lo que hablaba de las diferentes frecuencias. Realmente la lana de roca tiene un poco de una mejora en cuanto a la absorción acústica en las frecuencias de 125. Tengan en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos en aire acondicionado, frecuencias críticas son entre 250 a 500, que son las frecuencias más bajas, y la frecuencia del ruido aéreo, que es donde aplicaremos tabiques,
se suele tener en cuenta este tipo de franja entre 500 y 2000. Entonces aquí sí que vemos que la ganancia que podemos tener, sobre todo a ruido aéreo, con la utilización eh, para mejora, nos va a dar mejor efecto muelle para la absorción. Cuando nos referíamos a ruido de impacto, aquí realmente es lo que nos da es un nivel global de presión de ruido de impacto que es estandarizada, es en decibelios. Esto no es más que el ruido de la gente, de los tapones en el piso de arriba, de los ruidos de vibraciones, de equipos. Realmente eso es todo lo que nos va a hacer estar transmitiendo a través de la estructura ruidos de impacto. Generalmente en edificación, donde más se suele tratar es todo el tema de suelos, todo lo que es, y generalmente la solución es soleras flotantes. Realmente también aquí el código técnico nos pide que podamos garantizar que estemos a ruido de impacto por debajo de estos valores. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una losa de hormigón de 2.400 kilómetros cúbicos, más o menos se suele mover, dependiendo del tipo, pero estará en unos 80 dB, 79 dB, pero nos podemos tomar más o menos para tener un orden de criterios de la solución que nosotros tengamos que proponer deberá estar sobre lo que es nuestro forjado, restando o otorgando aislamiento acústico a ruido de impacto. Aquí nosotros realmente la propuesta con la que damos es con un panel sonado, en este caso es una lana de roca. Realmente recomendamos este tipo de lana por la alta resistencia a la compresión. Este es un panel con una conductividad de 0,036. Dependiendo de la masa de forjado, porque no es lo mismo 200 kilos que 300 que 400, puedo estar ganando en una solución de suelo flotante con una lana mineral de unos 20 o 30 milímetros entre 6 y 12 decibelios. Por ejemplo, toda esta solución con un forjado 400, el orden de reducción que puedo tener en dB, estoy hablando de una reducción de 34 decibelios. Realmente la gran ventaja de las lanas minerales, a lo mejor frente a lámina o frente a otro tipo de solución, es tanto el aislamiento acústico como el aislamiento. Un momento que se ha vuelto a quedar desconectado. Es por donde, en falsos techos, es también por donde podemos dar eh, respuesta a todo lo que son soluciones también a ruido de impacto, y lo vamos a poder dar con una lana, con un velo para techos perforados, donde realmente voy a poder tener una mejora de 15 dB. También una manera muchas veces de solucionar el ruido de impacto es, depende de dónde nos encontremos, o el tipo de solución que tengamos que realizar, o bien por el falso techo, o bien por los suelos. Hay veces que podremos combinar los dos. Aquí la mejora también es de unos 15 dB, totalmente incombustible. Otra de las soluciones, que realmente no es lo ideal, porque lo ideal es continuar hasta el forjado con el tabique, pero si os encontrarais que necesitarais barreras acústicas, nosotros contamos con el Arena Plenum, que es una solución paraestérica, que nos estará aportando del orden de los 10 decibelios. Tener en cuenta que muchas veces otra de las aplicaciones es en suelos técnicos, porque si giramos
Esta situación nos la encontraremos también en los suelos técnicos que si no llegamos con las mamparas hasta abajo, sí que podemos tener ruido de oficina de un lado al otro por los suelos técnicos. Entonces, y por último, otro de los ruidos que vamos a tener mayormente son todos los ruidos de instalaciones. Se limitará, aquí el código pasa muy de costado, no da valores y realmente sí que habla en el tema de climatización, que los conductos sean absorbentes acústicos o que puedan llevar un silenciador. Aquí nosotros la respuesta de Isover con nuestra gama de Primaverneto y con una absorción acústica de 0,85 y el Primavera Apta de mayor absorción. Enfocado sobre todo en acústica, este es un material que solemos recomendar para todo el área de educación o teatro, cines, todo tipo de aplicaciones donde la acústica sea un punto muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, una chapa, tener en cuenta que el coeficiente de una chapa es de 0,05, realmente el rozamiento del aire genera vibraciones, reverberaciones, que lo vemos controlado con este tipo de productos. En cuanto a las herramientas, desde Isover ponemos dos tipos de herramientas. Una es el DB-Station, es una herramienta de simulación acústica que yo ahora os mostraré en la página web nuestra. Figura en la página web de Isover como DB-Station y realmente nos permite ir seleccionando, nos va a permitir seleccionar y ajustar el sonido, que nos va a permitir ajustar el sonido y vamos a poder ir a diferentes tipos de soluciones, tanto desde el ámbito residencial como hotelero, como oficina, hospitalario. Y por ejemplo, si el ruido, siempre nos va a poner una situación con un ruido, por ejemplo, en la oficina, y va a haber diferentes soluciones para que nosotros luego, moviéndonos entre sala y sala, podamos ver una sala que, por ejemplo, de oficina, donde se ha colocado el aislamiento, que no percibimos el ruido y vemos el ruido que se está produciendo. También tenemos toda la información del También tendremos toda la información del tabique o de la selección y podremos ver en cada una de las frecuencias qué respuesta acústica estamos teniendo y nos dará el valor global. De esta manera podemos rápidamente ver diferentes soluciones para poder utilizarlas. Otra de las herramientas que también tenemos es el eSound Studio. Realmente el eSound es analizar el efecto del aislamiento con sus diferentes variaciones. O sea, para una misma solución constructiva, nosotros podemos ver con un sonido determinado cómo va cambiando la percepción que estamos llegando a tener de un lado al otro. Realmente esta es una app que es para descargar. La podéis descargar también desde nuestra página web. Y entonces os podéis descargar esta app que también lo podéis utilizar en teléfonos móviles o en tabletas, porque también puede ser interesante para cuando estáis con reuniones o con clientes, cuando a veces es difícil explicar el tema de acústica, poder mostrarle de una manera gráfica el hecho de cambiar o utilizar una propuesta o la otra, cómo nos vamos a ir teniendo diferentes sensaciones de confort. Entonces, a partir de aquí, realmente lo podéis estar viendo. Entonces, realmente esto es como un resumen en cuanto a las soluciones que os damos en cada una de las soluciones. Como conclusión, obviamente en acústica es muy importante el análisis previo en la etapa de diseño,
porque solucionar problemas de acústica es muy complejo. Es muy importante tener en cuenta que según la naturaleza del ruido será diferente el tipo de producto que deba utilizar y el tipo de solución constructiva que vaya a utilizar. Un poco es ir más allá de la legislación, sobre todo buscar un plus de confort en lo que es el confort acústico, realmente por todo lo que veíamos al principio de lo que significa el ruido y el sonido en nuestro día a día. Tener en cuenta que cuando nos movemos a sistemas de masa muy de masa, realmente la ventaja de estos sistemas es reducir espesores. O sea, cualquier solución de fábrica siempre voy a tener que ir a mayores espesores que utilizando soluciones de tipo secas o sistemas de masa muy de masa. La ventaja, como hemos estado un poco viendo cuando hablábamos de los productos, es que las lanas minerales, la gran ventaja que tiene es que en un único material puedo aunar el aislamiento térmico, acústico y protección frente al fuego, y sobre todo buscar el confort acústico. Yo por mi parte, digamos que en cuanto a lo que ha sido lo que es la acústica, la edificación, por mi parte daros las gracias por vuestra atención y dejar estos minutos que nos quedan como para poder responder a las consultas que tuvierais o armar un debate en cuanto a las dudas. Muchas gracias. Tenemos un par de consultas. Ah, vale, La fenomenal. señora Nuria Llosas que las hará. Le damos el inicio. A ver. Núria, ja pots parlar. ¿Me sent? Sí. Vale. La primera pregunta, bueno, que ya has ido también contestando, era que cuando nosotros decías las medidas de confort y la de mejora, que tú Sí. te basabas en la legislación te dice los 50 mínimo de... Exacto. Y vosotros proponéis entonces... Exacto. O sea, un poco es eso. Nosotros, incluso en nuestra página web, si entrarais por el apartado de acústica, veréis que tenemos un documento que es las clases de confort acústico. Y un poco hacemos hincapié en decir, a veces el ir un poco más allá no quiere decir que debas hacer algo exageradamente y realmente a lo mejor pasar de unos 43 decibelios o de unos 47 a 53, un poco lo que os comentaba antes. Tener en cuenta que si no hacemos una mejora que sobrepase los 3, es que el oído no lo va a percibir. Entonces, claro, el tema de mejorada y confort es algo, digamos, orientativo nuestro, ¿eh? No es... La normativa está muy clara y va con unos parámetros bastante básicos, pero bueno, el ruido es un poco lo que decía siempre, lo que vemos siempre, el ruido al final lo sufrimos todos. Lo sufrimos en nuestras casas, lo sufrimos en un hotel, lo sufres en un aula o cuando un profesor tiene que elevar la voz porque realmente está teniendo problemas de reverberaciones o que se escucha en la otra aula. Entonces, es un poquito eso. A partir de ahí, Sí, no, y es muy diferente cuando te viene el de la actividad, que dice yo lo que quiero es cumplir la norma, y el del vecino que dice no, yo lo que quiero es no oír nada. exacto. Claro, esto también, yo es lo que digo siempre, obviamente, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera como mínimo ir al mejorada, pero bueno, luego está lo que tú dices, cada proyecto es un mundo, cada cliente tiene sus propósitos y entonces debemos ajustarnos a lo que nos exigen como requerimientos. El material este de Coven que has mencionado para fachadas, ¿le tienes que dejar cámara de aire para el No, revestimiento? la fachada ventilada se fija directamente a la hoja de fábrica. No es necesario en este tipo de material y eso es una de las ventajas. Dos de las ventajas es no necesita mortero hidrófugo en la hoja de fábrica. Por eso hacía hincapié en el
sello WS es uno de los requerimientos para flecha ventilada que pide el código técnico, que se utilizan materiales no hidrófilos, como son todas las lanas minerales que no absorben el agua, que tengan este tipo de sello, porque fundamentalmente lo que está viniendo a decir es que no absorbe agua por capilaridad. Y luego, otra de las ventajas que no necesita el tomado de juntas. No necesitas, por ejemplo, si colocas panel o rollo, tomar con una cinta la junta entre panel o entre finalización de rollo. Esto se fija mecánicamente con las rosetas. Lo importante aquí es la instalación. Es verdad que se ha de colocar, bueno, el DIP para eso tiene un DIP para decir cómo se ha de colocar, que no se deje. No me sirve de nada no colocar, que me digan cinta o no cinta si tengo más de medio centímetro de separación entre panel y panel. Sí. Ya el problema no lo voy a tener en si pongo la cinta o no pongo la cinta. El problema lo tengo mal instalado el panel. Sí. Exacto, que es el problema de la acústica, la ejecución de cómo se hace después Sí. en la obra. La ejecución en obra es la parte compleja de acústica. Sí, yo siempre lo digo a la gente, digo, puedes tener una muy buena solución acústica, pero después si tienes una mala ejecución no ha servido de nada lo que se ha hecho. Y después Exacto. encuentra el puente acústico, ¿dónde está? Pues yo siempre digo exactamente lo mismo y es que es real. Y aparte, solucionar un problema de acústica es complejo Sí, y muy caro. también, sí, ya siempre Muy lo digo. caro. O sea, por eso, al final, te decía, es muy importante partir de un buen proyecto y luego lo que dices tú, o sea, es fundamental la ejecución. Porque esas, a ver, he mostrado fotos que son fotos que ves y lo estás viendo que lo están instalando así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tú ves eso y dices, pero es que aquí lo que estás teniendo, o sea, no me sirve de nada que me lo hagas muy bien y me tome muy bien la punta del panel si arriba no me has colocado la banda elástica. Sí, Ah, exactamente. O sí. lo típico cuando cogen los cafetines de la electricidad que te la agujeran entera y te lo ponen tranquilamente. Y Y dices, si es con el de enfrente, mejor. exactamente. Entonces, sí que es verdad que es muy importante y sobre todo por acústica, este tipo de, de estar, digamos que la parte difícil es la ejecución. Aquí hay que, cuando se hace un proyecto y sobre todo a lo mejor un proyecto de actividades, de un bar o de cosas, que realmente ahí la acústica puede traerte muchos inconvenientes por el futuro, por tema de vecinos, de qué tal, es que luego el industrial que se tome ha de ser una persona que esté concienciada o que sepa, Sí, como que esté que concienciada con el tema de acústica también. Yo creo que hay veces que hay que, según el tipo de obra también es el tipo de industrial, como decíamos, yo creo que aquí también tiene que jugar un poco el mejorado, el estándar, el mejorado y el de confort sí, sí, también. sí, Porque claro, luego si hay una mala ejecución, ya puedes haber puesto la mejor solución. no sirve de nada. Que Y nada. una pregunta. En el programa ese que has dicho del Devastation, ¿tiene en Sí. cuenta también los flancos o solo es el ruido directo? El Cuando... ruido directo no está teniendo. Es más bien, a ver, son programas más bien para que vosotros podáis tener una idea más o menos, o están enfocados también muchas veces en ayudar Para al el cliente. profesional para mostrar de cara al cliente. Hay gente que el tema de la acústica, Sí, sí, que hay hay una diferencia. diciendo, yo quiero poner la música muy alta. Y yo siempre les digo, muy alta, que es para ti muy alta, porque para mí a lo mejor es otra cosa. Claro, es que a lo mejor para ti es altísima y para mí no. Exacto. Y a mí cuando Es- me vienen así, digo, no me ayuda que me digas muy alta o muy bajo, no me ayuda. no, y esto es un poco mostrar, un poco gráfica y sobre todo el que no lo he podido mostrar el otro, pero quizás es más gráfico todavía porque notas más de un solo sonido. Entonces es una app que lo podéis descargar o en un móvil o tal, y es bastante útil para lo que digo. Realmente el típico que vas a ver a alguien y lo que estamos diciendo, tío, es que me molesta la música del vecino, y bueno, creo que la pone muy alta, no muy alta, como la pone, mira, y ir pudiendo un poco jugar con eso. Pues yo ya está. Nosotros sí quieren preguntar. ¿Qué digan?
Lorenzo. Pues no hay ninguna pregunta más. Damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a la señora Marina Díaz y os emplazamos para mañana al próximo webinar a las 5 de la tarde. Sí, mañana hablaremos sobre, digamos, acústica en instalaciones de climatización en ello. Pues buenas tardes a todos y hasta mañana. Buenas tardes, hasta mañana a todos. Bueno.